En este momento nos conectamos con nuestros hermanos que nos ven por Facebook Live. Algunos que están lejos, que no pueden venir porque está a distancia muy grande, les damos la bienvenida. Y bueno, quiero agradecerles primero porque estén aquí, los que están conectados y los que están aquí presencialmente. Dentro de todas las cosas que tenían que hacer, que realmente todas son muy importantes, no me queda la menor duda, porque todos ustedes son personas buenas y justas. Han dedicado un tiempo para venir a acompañarnos al estudio de la palabra, a este servicio en adorar al Señor, a este servicio en orar al Señor, que es importante para nuestra alma. Hoy, por supuesto, quiero pedirles algunas cosas antes de empezar con nuestro estudio. Quiero pedirles que oren por el pastor Nicolás García. Desafortunadamente hoy nos hemos enterado que se ha contagiado de COVID. Pero quisiera que oraran para que sea la voluntad del Señor el cuidarlo y restablecerlo lo más pronto posible, porque pues es el maestro de muchos de nosotros y la verdad es de que nos hace mucha falta, pero sabemos y tenemos la confianza que Dios va a hacer lo mejor con su vida. Y lo que Dios decida va a ser lo más importante y lo mejor que Él podría tener. Así también les doy gracias a todos ustedes que nos ayudan en la comunión, en la oración, todos los días a las 4 de la tarde, horario del centro de México. Pero justo hoy el hermano Marcelino levantaba la mano y daba las gracias al grupo de WhatsApp por esto. Y yo quiero hacerlo extensivo a todos ustedes que miran estos sermones para que sepan que les agradecemos todo su apoyo en oración. Es importante. El Señor nos escucha. Y siempre Él tiene la mejor y la última palabra. Todos, por supuesto, los que quieran agregarse a esta bella causa de interceder por los que tienen necesidad, escríbanos al WhatsApp al número 55 39 49 52 78 y con gusto agregaremos su número al grupo y les llegará el momento en el que vamos a orar todos los días a las 4 de la tarde. Les pido por favor que no nos llamen porque ese número solo es para WhatsApp, no contestamos llamadas, está en silencio siempre. Y bueno, pues aquí ya oramos nosotros y espero que ustedes, los que se acaban de conectar, realicen sus alabanzas en su casa. Aquí ya las hicimos también. Pero esto es parte de un culto completo. Y ahora pasamos a lo que es el estudio de la palabra. Y hoy hablaremos de Felipe y el eunuco. Este bello pasaje que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos del 26 al 31. Fíjense que es claro que una persona se gana el respeto y el aprecio de los demás por cómo se comporta. Pero si bien algunos para comportarse siempre van a tomar de referencia a otras personas mismos que les inspiran para hacer lo que hacen, también sabemos que cada persona sabe lo que es bueno y lo correcto en su corazón. Es una decisión personal, pues cada quien es responsable de lo que hace. Generalmente, las personas que saben un poco más, pues son ejemplo para las que saben menos. Pero una persona que aprende para enseñar, tiene la obligación de tener un buen testimonio de vida. Simplemente porque, aunque no lo sepa, va a ser inspiración para otros. Este es el caso de los maestros, por ejemplo, de los cuales pues hay buenos y hay malos, ¿no? Ya hablamos la semana pasada un poco de los maestros y los festejamos. Pero hay que comprender que el maestro debe de ser congruente en lo que enseña con lo que hace. La palabra de Dios, por supuesto, nos muestra justamente esto en distintos personajes de la historia bíblica. Unos congruentes y por supuesto otros no. Porque la Biblia tiene esa característica, que nos muestra la verdad.
No nada más nos muestra los héroes y lo bonito de los héroes, no. Nos muestra lo bueno y lo malo, la parte humana de cada uno de ellos. En el sermón que ofrecí a ustedes la semana pasada, yo cometí un error en uno de mis comentarios. Para los que se dieron cuenta, para los que no, aquí se los hago patente. Yo decía que Esteban había enseñado al eunuco en el desierto. Fue un comentario al aire. Por lo que este es un error que quiero enmendar el día de hoy y pedirles una disculpa. Ya que, bueno, obviamente a veces en lo que estamos pensando a veces uno se equivoca, pero yo no quiero dejarlos con esa duda o con ese error y vayan a quedarse con una idea equivocada de las cosas. Ya que el que estuvo con el eunuco fue Felipe. Es por eso que el día de hoy quiero que me permitan hablar de este hombre de Dios, maestro y digno siervo del Señor. Y comenzamos con lo siguiente. ¿Quién era Felipe? Felipe fue conocido como Felipe el Evangelista. Esto para diferenciarlo del apóstol Felipe, que había también un apóstol Felipe. Este evangelista fue uno de los diáconos de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. También fue uno de los primeros cristianos misioneros en predicar el evangelio, llegando a tener un impacto significativo en la iglesia primitiva. La verdad es que no se sabe cuándo nació ni cuándo murió. No lo dice la palabra de Dios y los historiadores no le dieron tanta importancia como para escribir acerca de él. E inclusive tampoco se sabe algo de sus antecedentes familiares, de dónde venía, su árbol genealógico, no se sabe. Solo sabemos por la Biblia que en Hechos 21:9 nos habla de que tuvo 4 hijas que profetizaban, pero sin embargo a este hombre se le recuerda como el evangelista y predicador, además como un hombre congruente que lo que decía también lo cumplía. Por eso los quiero invitar a que me acompañen en este pasaje que comentamos la semana pasada, que se encuentra en Hechos, capítulo 8, versos del 26 al 31. Si lo buscan, por favor, en sus Biblias y se levantan para escuchar la palabra de nuestro Señor. Hechos, capítulo 8, del 26 al 31. Hechos 8 del 26 al 31. Y dice así, fíjense qué hermoso, dice Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar, por favor. Señor Padre Santísimo del cielo, te damos gracias por tu hermosa palabra, porque en toda ella encontramos enseñanza para nuestra vida, Señor. Porque nos narras historias y nos dices lo que es bueno y lo que es malo mediante tu palabra. Porque este manual de usuario nos enseña
a ser mejores y a estar en ti, Señor, a seguirte en tu palabra. Te damos gracias por esta palabra hermosa y te pedimos que nos bendigas con el conocimiento de ella, con el entendimiento que debemos de tener para profundizar en ella y llevarnos a casa esta enseñanza hermosa que tú has puesto en tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Bueno, pues como dije, no quisiera que se confundieran ustedes también. Por lo que primeramente vamos a ver quién es Felipe. Ya dijimos algo de él. Felipe el Evangelista seguramente fue uno de los muchos que se acercaron a la predicación de los apóstoles. Él los veía y se acercaban a ellos. Y decía, ay, pues hablan de Jesús, y empezó a aprender con ellos. Pues aparece en la Biblia en el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. Por lo que si bien pues ya hemos hablado un poco de él, veamos cómo entra este Felipe, cómo entra en la historia bíblica. Les pido que me acompañen ahí a Hechos 6, ahí donde estaban en Hechos 8, 2 capítulos atrás, en Hechos 6, y vamos a leer del 1 al 6. Hechos 6, del 1 al 6. Fíjense cómo dice ahí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es aquí donde Felipe aparece en escena. Sin embargo, yo quisiera llamar su atención y tomar en cuenta las características de los hermanos diáconos que iban a ser escogidos en ese momento. Para que escogieran a Felipe, no iban a escoger a cualquiera. Si se dan cuenta, pues los apóstoles estaban predicando la palabra y enseñándoles a todos, pero para la repartición de la comida, de esto y del otro, pues necesitaban ayuda. Pero ¿a quién escogemos? Pues a este que va pasando, ¿no? Le dijeron a la gente, necesitamos unas personas con estas características, no a cualquiera. A veces pensamos que el diácono pues puede ser cualquiera que le cae bien al pastor, ¿no? Pero no es así. Debe ser alguien especial. Y entonces dice en el versículo 3 que debían de tener 1, buen testimonio. 2, ser llenos del Espíritu Santo. Y 3, llenos de sabiduría. No está tan fácil la cosa, ¿no? Así pues, Felipe era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora vamos a ver por qué. Preguntémosle al texto, ¿de dónde tomamos la sabiduría? Yo le pregunto a la Biblia, querida Biblia, dime de dónde tomamos la sabiduría. Ya conociendo ahorita no les voy a poner a ver 30 versículos que hablan de esto. Se los voy a resumir para este sermón.
Pero es innegable que la sabiduría más segura es la que Dios nos ofrece en su palabra. Por lo que entendemos que Felipe conocía la palabra de Dios. Otra pregunta: ¿cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? Todos sabemos que confesando a Cristo recibimos el Espíritu de Dios y somos sellados por el Espíritu de Dios. Pero vamos a entender una cosa: las iglesias no son estaciones de servicio donde llegas y le dices al siervo, mi chavo, ven, buenas tardes, mira, me pones 200 de espíritu, por favor, y 1 litro de misericordia. Ay, me checo las llantas. Pues no, ¿verdad? A la iglesia no vamos a estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, ¿sí?, pues lo da Dios, porque es de Dios, y lo despierta nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense en Efesios 2, del 1 al 7, cómo nos dice que estaban muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él les dio vida, ¿no? Entonces, ¿cómo despertarlo, no? El Espíritu Santo de Dios permanece con nosotros mientras nosotros queremos permanecer con Él. Imagínense una persona malvada. ¿Quiere tener al Espíritu de Dios adentro? Pues no es lo que menos le interesa, él quiere ser malvado. Pero una persona buena que quiere tener al Espíritu de Dios dentro, pues el Espíritu de Dios está ahí. Es de voluntad y de hacer lo que dice Dios. Por lo que debemos de estar llenos del Espíritu de Dios si practicamos los mandamientos del Señor. Así de sencillo. Quien cumple los mandamientos de Dios, pues obviamente Dios está con él y está lleno del Espíritu Santo. Quien no los cumple y prefiere la maldad, pues no está lleno del Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien, ¿cuál es la prueba irrefutable de que estamos llenos del Espíritu de Dios? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que estoy lleno del Espíritu de Dios? ¿Cómo ellos, la gente que estaba ahí, todos los discípulos dijeron, Felipe, miren, está lleno del Espíritu de Dios? ¿Cómo pudieron darse cuenta? Vamos para allá. Pues porque Felipe daba un buen testimonio. Cuando nosotros damos testimonio, no es nada más que hablamos y decimos lo que pasó en nuestra vida, no. En lo que hacemos, en lo que decimos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, se ve nuestro testimonio de vida. ¿Quién da un buen testimonio entonces? Pues es muy sencillo. Aquella persona que cumple los mandamientos, tiene temor de Dios y por lo tanto podemos ver en esa persona los frutos del Espíritu. Porque eso es dar un buen testimonio. Los frutos del Espíritu es el carácter de Cristo. Si nosotros hacemos lo que Él nos enseña, entonces vamos a empezar a aprender cómo es Cristo y vamos a ser mejor cada vez y se van a ver ahí. ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuál es ese buen testimonio? Pues ahí lo tenemos en Gálatas 5, del 22 al 25. Fíjense cómo dice ahí Gálatas 5, 22 al 25. Búsquenlo, por favor, para que lo chequen ustedes. Ya lo hemos visto aquí, pero es importante volverlo a ver. Gálatas 5, del 22 al 25. Gálatas 5 del 22 al 25. Fíjense cómo dice ahí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Pero sigue diciendo, vean lo que dice ahí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vean el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué nos está queriendo decir? Nosotros queremos tener a Dios en nuestra vida, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿No dice la palabra así? Bueno, nosotros queremos. ¿Qué tenemos que hacer? Andemos también por el Espíritu. Andemos en estos. Si yo les digo, una persona que es impaciente y nunca espera para nada, ¿tendrá los frutos del Espíritu? Pues no. Una persona que siempre se la pasa de genio y que no tiene el gozo en ella, ¿tendrá los frutos del Espíritu? Pues no. Y por tanto, ninguna de estas cosas, si no las tiene, no va a dar buen testimonio. Pues Felipe, podíamos ver todas estas cosas en él, porque daba buen testimonio y estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabía todas estas cosas que estaban en la palabra. ¿Se dan cuenta qué sencillo? Pero a veces no lo vemos, a veces vemos que son 3 temas aislados y diferentes, pero todos tienen que ver uno con otro. Y luego nos dice, a diferencia de Felipe, y esto es para reflexionar, algunos de nosotros, o muchos de nosotros, no podríamos tener esa distinción de tener buen testimonio, de ser llenos del Espíritu Santo y de tener la sabiduría. Quizás sí, quizás no, quizás algunos un poquito, ¿no? Mi señora suegra sí tiene todos y mi mamá también, ¿no? Pero ya don Raúl no, ese no tiene ninguno. No lo podemos decir, sino que se ve en las personas. ¿Sí? Se ven las personas si tienen buen testimonio. Fíjense que de entre estos 7 hermanos que debían tener estas características, encontraron a Felipe, mismo que fue nombrado desde aquel momento como Felipe el diácono. Y así también lo recordamos. Ya sea que ustedes lo encuentren en la Biblia como Felipe el evangelista o como Felipe el diácono. Diácono. Ya vimos dónde inicia Felipe, en qué punto de la historia bíblica, y las características que lo llevaron a ser usado por Dios como diácono de la primera iglesia en Jerusalén, la primera iglesia cristiana. Ahora vemos qué le sucedió con el eunuco, que fue el pasaje que leímos al principio. Y aquí quiero que abramos un paréntesis para el estudio de las reglas de hermenéutica. Una nota. Para poder interpretar correctamente, debemos de conocer y usar las reglas de la hermenéutica. Y una de estas reglas nos obliga a preguntarnos una cosa. ¿Qué tipo de pasaje estamos estudiando? Fíjense. Encontramos que este es un pasaje histórico, ya que se encuentra en un libro de la Biblia que justamente lleva ese nombre, Hechos. Cuando vemos la palabra Hechos, nos está hablando de una historia, de cosas que pasaron. Entonces podemos intuir que es un pasaje histórico. Narra los hechos, nos platica lo que vivieron los apóstoles después de la partida de nuestro Señor Jesús al cielo. Son historias de lo que sucedió. Por eso es que sabemos que es un pasaje histórico. La importancia de saber la diferencia, por ejemplo, entre un pasaje histórico y un pasaje doctrinal, es que el primero, el histórico, te cuenta un hecho que sucedió, pero no es necesario que nosotros hagamos esas cosas. No es necesario.
porque no es doctrinal, solo me está platicando una historia. A diferencia del pasaje doctrinal, que sí nos está enseñando directamente algo. Por ejemplo, amaos los unos a los otros. Ahí nos está enseñando directamente que debemos de amarnos los unos a los otros. Esa no es una historia, no nos está contando nada, nos está diciendo lo que debemos hacer. Ahora, pero esto no quiere decir que un pasaje histórico no tenga un aprendizaje para nuestra vida. Porque la palabra de Dios es clara donde dice que toda la palabra de Dios es buena para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿no? Este libro de Hechos de los Apóstoles nos narra lo que hicieron los primeros cristianos. Y al menos, por ejemplo, los justos es digno de imitar, porque ellos sabían, conocían la palabra, y podemos imitarlos a ellos, podemos aprender de los justos. Sin embargo, los injustos, los que vemos que hicieron mal, por ejemplo, cuando nos narra la historia de se me olvida, de Judas, que colgó una cuerda y se ahorcó. Nosotros no debemos de hacer eso. Estaríamos mal si pensamos que, es que dice la Biblia y tengo que hacerlo. No, simplemente nos está diciendo la historia de lo que sucedió. Y él hizo lo injusto y no debemos de seguir sus enseñanzas, porque estaba equivocado y se vio en la Biblia que está equivocado. Nuevamente el contexto va a ser el que nos va a decir si es bueno o si es malo lo que hicieron estas personas y si nosotros lo vamos a aprender para nuestra vida o lo vamos a desechar para quitarlo de nuestra vida. Hasta aquí el preámbulo. Obediencia a Dios. Quiero empezar con esta parte porque nos dice en Hechos 8, el 26 y el 27. Fíjense qué nos dice ahí. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciéndole, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y digo, nosotros lo pensamos, ¿no? A veces cuando hay mucho tráfico decimos, híjole, iba a ir a la tienda, mejor ya no voy. Mi mamá me mandó por las tortillas, pero se están peleando allá afuera, no, yo no salgo. Pero aquí le dice el Señor por medio de un ángel, ¿no? Levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, ¿eh? O sea, te estoy diciendo que es desierto. Y dice en el 27, entonces él se levantó y fue. No dice, y lo pensó, o vio las alternativas, o puso el Google Maps, no. Él se levantó y fue. Aquí encontramos que Felipe daba buen testimonio también por su obediencia. Este hombre, siendo solo un diácono, es usado por Dios para su voluntad. Él era un diácono. Sin embargo, dice aquí el pasaje, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Usó al diácono. A veces usaba a los apóstoles, pero aquí usó a Felipe, que ni siquiera hay mucha historia sobre él. ¿Cuántos quisieran ser usados por Dios? Qué hermoso, ¿no? Pero a veces no todos somos obedientes de su palabra. A veces escuchamos que Dios nos dice cosas y no lo hacemos. Claro, Dios puede usar a quien Él quiera. Por eso es Dios todopoderoso, porque Él puede hacer lo que Él quiera. Nadie le puede decir qué haces. Él hace lo que Él quiere. Pero eso no quiere decir que nosotros necesariamente en todo tengamos que ser usados por Dios. Porque hay que saber la diferencia cuando realmente es Dios y cuando realmente no es Dios. Aquí, ¿qué hizo Felipe? Fue obediente.
Él hizo lo que Dios decía. Sin embargo, vemos a muchas personas que no hacen lo que Dios dice y ni siquiera saben lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice está aquí en esta palabra y hay mucha gente que no sabe lo que dice aquí. Algunos, como mi hermana Viri, bienvenida hermana, siente ese llamado. Yo quiero hacer lo que Dios dice, quiero aprender y conocer la palabra. Y por eso está aquí el día de hoy. Y por eso ha venido siguiendo algunos videos. Pero hay mucha gente allá afuera, amigos y familiares, que no les importa. ¿Has leído la Biblia? Pues cuando era chico leí el catecismo. No, pues bien padre, la Biblia nunca la has leído. Además, hoy en día vemos personas que dicen que han tenido encuentros con un ángel. ¿No han oído eso? Es que yo tengo un ángel. Yo creo en los ángeles y los ángeles me hablan y me dicen el futuro y me dicen cosas, ¿no? ¿Pero realmente es un ángel? ¿Qué tipo de ángel? ¿Qué es un ángel? Un ángel, por supuesto, es un habitante del mundo espiritual. Por tanto, es un espíritu. ¿Qué tipo de espíritu será? En el caso de la persona que habla con los ángeles, no lo sabemos. ¿Sí? Pero en el caso de Felipe, él sabía que era un ángel de Dios. Y lo podemos descubrir observando si el ángel decía algo similar a lo que Dios nos pide en su palabra. Entonces seguramente sí es un ángel de Dios. Fíjense, veamos lo que nos dice el apóstol Juan refiriéndose a este tipo de cosas. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 2. Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 4, versos 1 y 2. ¿Qué nos dice ahí? Fíjense cómo empieza diciéndonos el apóstol Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero nos está diciendo que probemos a los espíritus. Mucha gente no lo hace. Mucha gente dice que habla con un espíritu, que habla con un ángel, que habló con una persona, que habló con, no sé. Debemos de probarlos. Debemos de ser obedientes a Dios, claro que sí, pero debemos de tener cuidado quién es el que nos lo está diciendo. Imagínense, es que el ángel me dijo que matara a fulanito. ¿Eso es lo que a Dios le gusta? Pues no, esa persona está trastornada. Pero si te dice, si tú hablas con un ángel y te dice, sé bueno con las personas, ayúdalos. Seguramente sí es de Dios, porque Dios nos invita a ser misericordiosos. Misericordia quiero, no sacrificio, dice su palabra. Entonces debemos de entender que debemos de probar a los espíritus. Aguas, ¿qué me está diciendo? En este caso, Dios envió a un ángel, así como pudo enviar a un maestro a que te enseñara. Así como pudo enviar a tus papás, a tus propios padres, los envió Dios para que te enseñaran. ¿Se fijan qué hermoso? Porque Dios nos usa a todos de distintas maneras de acuerdo a como Él sabe y quiere. Y si vemos que esa persona te está diciendo cosas hermosas, pues es que Dios la envió.
¿sí? Y debemos de apreciarla. Debemos de apreciarla. Dios contra la ignorancia. Dice ahí en Hechos 8, del 27 al 28, 27 más adelantito, dice: y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Pues este etíope no era cualquier persona. En pocas palabras, era el administrador de la reina Candace de Etiopía. Qué relajos traen los pajaritos, ¿eh? Bueno, pues es que tienen ahí también sus luchas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Imaginen Etiopía. ¿Dónde está Etiopía? ¿Saben dónde está Etiopía? A ver, Vane, tú que estás en la prepa. ¿Dónde está Etiopía? En África. En la parte centro-oriental de África, la que da del lado de Asia. Ven que África es como una cosa así rara, larguita, ¿no? Y bueno, está de este lado de donde está Asia, China y todo el Oriente Medio y todo ese lado, ¿no? Debemos de preguntarnos, ¿qué hacía un africano cerca de Jerusalén a 2.520 kilómetros aproximadamente? Les digo porque yo lo medí ahí en Google Maps. Aprendí a medir las distancias en Google Maps. Son 2.520 kilómetros aproximadamente. Fíjense, es como ir de Mérida, allá donde está nuestro hermano Gonzalo, que tiene la iglesia cristiana Berea Mérida, hasta allá, pasando por aquí, por la Ciudad de México, donde me tiene un servidor, Pedro Luis, y mi esposa Laura, y de aquí se van hasta la ciudad de Tijuana, donde mi hermano Raúl, que está en Monterrey, pero guía un grupo que se encuentra de hermanos de la iglesia cristiana Berea en Tijuana. Mi hermano Raúl los guía. Por cierto, a mi hermano Gonzalo, a mi hermano Raúl les mandamos un fuerte abrazo. Imagínense atravesar toda la República. ¿Para qué? Piensen ustedes, ¿por qué? ¿Por qué atravesar 2.520 kilómetros? Es claro que el amor a Dios y la obediencia van ligadas. Y esta puede ser muy fuerte en algunas personas. Desafortunadamente no en todas. Pero este eunuco etíope le mostró al Señor que tenía el suficiente amor como para atravesar 2.520 kilómetros de tierras inhóspitas solo para ir a su templo de Jerusalén y adorarle. Pero Dios está al pendiente de nosotros. En todo. Así como estuvo con este etíope. Dios está al pendiente de nosotros, de cada uno de nosotros. De todos los que aman al Señor y son obedientes a su llamado. Por eso nos manda maestros a enseñarnos. ¿Sí? El etíope quería seguir al Señor porque lo amaba. Y por eso iba leyendo Isaías, dice ahí el pasaje que iba leyendo a Isaías. Pero vean lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, que esto viene de los Salmos 33, 18. Pero yo quisiera que me acompañaran aquí a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, para que vean qué es lo que está pensando el Señor o qué hay en esta relación entre Él y nosotros. Primero de Pedro, capítulo 3, verso 12. Fíjense lo que dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios va a estar con los que hacen lo bueno,
con los que cumplen sus mandamientos. Y con los que hacen el mal, con los que pecan, pues no va a estar con ellos. Y entonces a este etíope no le importó atravesar 2.500 kilómetros, porque en aquel entonces era solo carreta. Y tenían que ir, y había asaltantes, y había cualquier cantidad de peligros, animales, de todo. No le importó porque él sabía que el Señor, los ojos del Señor están sobre los justos. Pero bueno, y aquí venimos a la última parte, que es que Dios usa a los maestros. A mí, por ejemplo, cuando yo no conocía del Señor, me habló primero por un hermano que se llama Héctor Hernández y me platicaba de la palabra, y yo le daba la vida. Luego mi hermana también me quiso hablar, que ella se convirtió antes que yo, y yo le daba la vida. A veces no les prestamos atención, no les damos la importancia necesaria, pero Dios usa al maestro. Fíjense cómo dice en Hechos 8, del 29 al 31. Hechos 8, del 29 al 31. Y esta es la última parte de nuestro estudio del día de hoy. Dice ahí en Hechos 8, 29 al 31, dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, refiriéndose obviamente al etíope: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Fíjense que lo hermoso de poner atención a la palabra, no nada más de leerla de corrido, sino poner un poquito de atención a lo que dice. Fíjense bien, al principio del texto dice: un ángel del Señor habló a Felipe. ¿No? Eso lo dice al principio en el 26. Y en el 29 aquí nos dice: y el Espíritu dijo a Felipe. Un ángel y el Espíritu. Los ángeles son espíritu. Ahí nos está corroborando que los ángeles son espíritu. Bueno, podemos ver que los ángeles son espíritu, pero este espíritu es de Dios. Dios hablaba por medio de ese ángel. Qué hermoso, ¿verdad? Porque lo vamos a ver en la Biblia. Muchas veces vamos a ver ángeles que Dios usa para hablar con las personas. Y bueno, dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Y qué hace Felipe? Pues era obediente, ¿no? Pues se acerca al carro. Pero cuando lo hizo se pudo percatar que el eunuco leía al profeta Isaías. Ahora, debemos de preguntarnos, o sea, ahí lo dice, ya lo sabemos, pero ¿por qué se pudo dar cuenta Felipe que leía al profeta Isaías? ¿Cómo sabe que estaba leyendo, no sé, un poema de Aristóteles? Pues porque Felipe conocía la palabra y cuando la oyó pudo distinguir. Es la diferencia del que sabe y del que no sabe. Pues quién sabe qué estará leyendo el cuate, o ay, mira, está oyendo a Isaías. Claro, yo lo conozco. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo bonito. Ahora, ¿qué características tenía Felipe cuando lo escogieron de diácono? Tenía buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Se dan cuenta cómo todo va entrelazándose? Él tenía la sabiduría, pues conocía la palabra de Dios. Por eso es que sabía que estaba leyendo al profeta Isaías. Y sabía muy bien que el profeta Isaías se necesita estudiarlo. Es más, se necesita escudriñarlo para comprender lo que se lee. La próxima semana vamos a seguir con este texto y vamos a ver qué es lo que estaba leyendo de Isaías, y está hablando de una profecía de nuestro Señor Jesús.
Dios le estaba hablando a este hombre, a este etíope. El Señor Jesús lo estaba llamando y mandó a Felipe para que se diera cuenta de qué estaba hablando y para que él le explicara. Porque lo importante no es leer como quien está haciendo una competencia de lectura y ya llevo 30 veces que he leído la Biblia, pero ¿eso de qué te sirve? Ni tampoco es como quien lee una novela, ¡ay, qué interesante! Fíjate lo que hizo. ¿Qué cosa? No. Aquí todo importa, los detalles. Siempre me dice mi esposa, ojo al piojo. O sea, ojo a los detalles. ¿Cómo hacerlo? Es lo que marca la diferencia. Es por eso que debemos de preguntarnos, ¿qué tipo de pasaje estamos leyendo? Puede ser un pasaje histórico, un pasaje doctrinal, un pasaje mixto, una profecía, una parábola, una fábula, una poesía o un canto. Hay muchos tipos de pasaje y cada uno de estos pasajes se va a interpretar de manera distinta. ¿Sí? Pensemos esto. El etíope estaba leyendo a Isaías y sabíamos que había recorrido aproximadamente 2.520 kilómetros para ir a adorar. Y venía él de regreso a recorrer otros 2.520 kilómetros para regresar a su casa. ¿Cuál era su anhelo? ¿Cuál era el anhelo de este etíope? ¿En qué estaba pensando el etíope? ¿Qué es lo que él quería? Pues lo que él quería era conocer a Dios por medio de la palabra de Dios. Ya que el etíope le contesta a Felipe, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Te fijan qué bonito? Esto que estamos haciendo es escudriñar la palabra, ir viendo, preguntándonos, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué más allá? Y entonces vamos sacando, ahora sí que como cuando tenemos una madeja de hilo así toda revuelta de estambre, y entonces sacas una hebrita y luego sacas la otra y le jalas por acá y la vas desenrollando para tenerla ya bien organizada. Bueno. Aquí vemos que Dios usó a Felipe para que el eunuco pudiera seguir conociendo de Dios, para que el eunuco conociera a Jesucristo. ¿Se acuerdan de las características que necesitó Felipe para ser escogido como diácono? Pues ahora vamos a ver qué nos dice Pablo al respecto de estas características. Y van a ver qué tipo de persona era este señor Felipe. Vayan conmigo a Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo 3, versos del 8 al 10. Dice un poco más, pero vamos a ver nada más hasta ahí. 1 Timoteo 3, del 8 al 10. Timoteo 3, versos del 8 al 10. Dice así: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. No dice que no beban vino, dice no dados a mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, o sea, tenían que ser irreprensibles. Pues nos la pone difícil don Pablo, ¿no? El apóstol Pablo nos la pone difícil.
En conclusión, hermanos, para ya no seguir, podemos seguir hablando toda la noche, toda la tarde, digo, y hasta la noche. Hemos visto lo que nos dice este pasaje con respecto a Felipe y el etíope. Hoy sabemos quién era Felipe, el evangelista, o bien el diácono. Sabemos que su actitud y el Espíritu Santo de Dios lo llevó a ser escogido como diácono de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Pero también Dios lo llevó a evangelizar a otras personas en otros lugares. Por eso sabemos que es uno de los primeros misioneros, además de Pablo, por supuesto. Personas que querían conocer a Dios, como el eunuco. Pero resaltamos las características de este hombre. Un hombre que la verdad era como cualquiera de nosotros, pero se esforzó. Un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, sabio en las Escrituras, además obediente, honesto, sin doblez, no dado al vino, no codicioso, que guarda el misterio de la fe con limpia conciencia e irreprensible. Queridos hermanos, ¿ustedes podrían decir lo mismo de ustedes mismos? Y no porque yo los invite a ser diáconos, porque esta es una iglesia muy pequeña. Pero es importante darnos cuenta del camino que nos falta para al menos estar a la altura de este hombre Felipe, que no sabemos cuándo nació, cuándo murió y quién era su familia. Uno como cualquiera de nosotros. Yo al menos por mi parte, yo me seguiré esforzando por llegar al menos a esa altura. Mientras el Espíritu Santo me vaya guiando y nos vaya guiando a todos en ese camino para que sea lo que Dios quiera en realidad que sea de cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Cada uno tendrá que poner de su parte. Cada uno tendrá que hacer su esfuerzo. Siempre y cuando seamos obedientes y permanezcamos. Felipe fue un buen maestro, porque así como enseñó, aprendió para enseñar, enseñó al eunuco. Y el eunuco lo apreció y le dijo, súbete a mi carro y anda conmigo, explícame. A veces no apreciamos a nuestros maestros. A veces no les damos la oportunidad de enseñarnos. Los tiramos de a locos. Ay, no, yo no puedo, no, yo no tengo tiempo, no, tengo cosas más importantes. Pero los maestros allí están. He conocido a muchos hombres y el más cercano a estas características es mi pastor Nicolás García, que ha recorrido largas distancias, vaya que sí, solo por obediencia al Señor, por amor a Dios. Así como Felipe, Pastor Nicolás llegó a nosotros para enseñarnos a conocer la verdad de la palabra de Dios, a que nosotros la conociéramos por nosotros mismos. Él no vino a decírnosla, su verdad. Él vino a decirnos la verdad de Dios y que nosotros la conociéramos por nosotros mismos. No lo sé. Quizás algún día te toque a ti. Quizás algún día te toque a ti. O quizás algún día me toque a mí. O a ti que escuchas este video.
¿Serás en ese momento obediente al Señor para llevar su palabra? ¿Tratarás de buscar estas características? Yo espero en Dios que todos tengamos estas características en algún momento, para ser usados por Dios como Dios quiera que seamos usados. Por lo mientras, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar, por favor. Señor Padre del Cielo, te damos gracias por tu hermosa palabra, por este pasaje de Felipe y el eunuco, que nos enseña un poco más de lo que habíamos pensado, que nos permite vislumbrar lo que nos falta y valorar lo que tenemos. A veces no somos justos ni con nosotros ni con los demás, ni siquiera con los justos. Por eso, Señor, ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a ver claramente tu palabra, a saber que conociendo tu palabra puedo probar a los espíritus y saber que realmente eres tú, Señor, el que me está llamando. Padre, ayúdanos en todas estas cosas, porque sin ti, la verdad es que estamos perdidos. Bendice, por favor, Señor, te lo pedimos de todo corazón a nuestro pastor Nicolás, en su salud, que se recupere pronto. Pero bendice también a cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos con nosotros, y a los que nos están viendo, Señor. Bendícelos, cuídalos, a sus familias, su salud, sus trabajos, Señor. Ayúdalos a que salgan adelante, pero sobre todo, que tengan un tiempo para ti, que puedan estudiar tu palabra y escudriñarla poco a poco, despacito, para que la puedan entender, poniendo toda humildad en el conocimiento de tu palabra, y dándote a ti toda la gloria, la honra que te mereces. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, pues esto ha sido un servicio más. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, muchas gracias a los que se conectaron. Desafortunadamente ahora pues estamos aquí en vivo con algunas personas y no podemos pasar la lista como antes lo hacíamos. Vamos a organizarnos a ver si podemos hacer en algún momento, pero por lo mientras nos despedimos de los que se han conectado en Facebook Live y en YouTube. Dios los bendiga. Eli, la hermana Cristina y Nacho, les mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Estamos para servirles y pues aquí nos desconectamos. Pásenla bien, muy buenas tardes.